Bienvenidos a un video más, es un enorme placer saludarlos. En esta ocasión vamos a ver cómo poder obtener el perímetro y el área de triángulos utilizando la fórmula o el teorema de Herón. Si este video resulta útil en tus estudios, yo te invito a que te suscribas al canal, que me regales un like, que compartas y que comentes. ¡Comencemos! Bien, iniciemos. En este video vamos a ver cómo poder utilizar el teorema de Herón, por medio del cual podemos nosotros calcular el perímetro y el área de cualquier triángulo, siempre y cuando conozcamos la medida de los tres lados de la figura. Para poder entender o comprender cuál es el procedimiento que se le debe de aplicar a esta fórmula, veamos la solución de los siguientes dos ejemplos. Ejemplo número 1. Queremos calcular el perímetro, el semiperímetro, el área del siguiente triángulo aplicando la fórmula de Herón. Tenemos entonces el siguiente triángulo. Se trata de un triángulo escaleno, ya que ninguno de los lados tiene la misma medida. Veamos, el lado que se encuentra del lado derecho tiene una medida de 10 centímetros. El lado que está a la izquierda tiene una medida de 6 centímetros. Y el lado que se encuentra en la parte inferior tiene una medida de 10 centímetros. Como podemos ver, los tres lados miden diferente, razón por la cual pues estamos ante un triángulo escaleno. Con la fórmula de Herón vamos a calcular el perímetro. El perímetro pues viene siendo medir todo el contorno de la figura. Vamos a saber cuál es la longitud de todo alrededor de este triángulo. El área, a la que también se le conoce con el nombre de superficie, es conocer todo este espacio que se encuentra iluminado y que está al interior del perímetro. Conocer todo este espacio es lo que pues le llamamos área o superficie. Bien, veamos entonces. Para poder aplicar la fórmula de Herón es muy conveniente asignarle a cada lado del triángulo una letra. El orden en el que se asigne cada una de las letras no es importante. Lo importante es que a cada lado se le dé una letra para que a través de esta letra lo podamos distinguir de otro lado. Veamos, en este caso, este lado que tiene una medida de 8 centímetros, le hemos asignado la letra A. A este lado, con una medida de 6 centímetros, le hemos asignado la letra B. Y al lado que se encuentra en la parte inferior, con una medida de 10 centímetros, le hemos asignado la letra C. Por lo tanto, una vez que ya hemos asignado una letra a cada uno de los lados, podemos entonces ahora sí hacer uso de la fórmula de Herón. Lo primero es calcular el perímetro de la figura. Para poder obtener el perímetro o el contorno del triángulo, utilizamos la siguiente fórmula. Bueno, como ya habíamos comentado, el perímetro es la medida del todo el contorno de una figura geométrica. Y en este caso el perímetro lo vamos a obtener sumando la medida del lado A más la medida del lado B y más la medida del lado C. Por lo tanto, vamos a sumar el lado A, que tiene una medida de 8 centímetros, más el lado B, que posee una medida de 6 centímetros, y más el lado C, que tiene una medida de 10 centímetros. Por lo tanto, la suma de los tres lados nos dará como resultado un perímetro que en este caso tiene una medida de 24 centímetros. Una vez que determinamos ya el valor del perímetro, enseguida podemos obtener como segundo paso el cálculo del semiperímetro. La palabra semiperímetro significa la mitad del perímetro.
Y para encontrar el valor del semiperímetro podemos utilizar la siguiente fórmula. La letra S significa semiperímetro y el semiperímetro será igual a la suma del lado A más el lado B más el lado C, siempre divididos entre 2 o divididos a la mitad. Por lo tanto, el semiperímetro para este triángulo será la suma de los tres lados, que como vimos en el paso anterior, nos dio un total de 24 centímetros. Dicha medida se divide entre 2. Por lo tanto, al dividir 24 entre 2, encontramos que es... Bien, entonces ahora pasamos al cálculo del área. Para poder obtener el área o superficie utilizamos precisamente la fórmula conocida como fórmula de Herón. Para el cálculo del área, la fórmula es la siguiente. Área será igual a la raíz cuadrada del semiperímetro que multiplica al semiperímetro menos el lado A por el semiperímetro menos el lado B y por el semiperímetro menos el lado C. Recordemos que el semiperímetro fue algo que elaboramos en el paso anterior y que tiene una medida igual a 12. Conocemos también la medida del lado A, del lado B y del lado C. Por lo tanto, sustituyendo o reemplazando cada una de estas letras por su correspondiente valor, tendremos lo siguiente. Área será igual al semiperímetro, cuyo valor es de 12. En un primer paréntesis tendremos semiperímetro menos el lado A, es decir, 12 es el valor del semiperímetro menos 8, que viene siendo la medida del lado A. Para el segundo paréntesis tenemos semiperímetro menos el lado B. Semiperímetro con una medida de 12 y menos el lado B que tiene una medida de 6. Para el último paréntesis tenemos semiperímetro menos el lado C. Semiperímetro que tiene una medida de 12 menos el lado C que tiene una medida de 10. Una vez que hemos reemplazado cada una de estas letras por su correspondiente valor, a continuación vamos a efectuar las operaciones indicadas en cada uno de los paréntesis. Como podemos ver, en cada uno de ellos vamos a efectuar una resta. Por lo tanto, llevando a cabo estas operaciones tendremos lo siguiente. Área será igual a 12 que multiplica 4, que multiplica 6 y que multiplica 2. Veamos. 12 pues viene siendo la medida del semiperímetro. 4 se obtiene al efectuar la resta de 12 menos 8. 6 se obtiene al restar 12 menos 6. De ahí obtenemos este segundo resultado. Y 2 se obtiene al restar 12 menos 10. Una vez que efectuamos las restas indicadas en cada paréntesis, a continuación vamos a multiplicar estos 4 números que quedan por debajo de la raíz. Bien, entonces multiplicando tendremos lo siguiente. Primero vamos a multiplicar 4 por 6, de donde nos da 24. Y 24 por 2, al multiplicarlo nos da 48. Por lo tanto, tenemos la multiplicación de 12 por 48. Efectuando dicha multiplicación tendremos área será igual a la raíz de 576. Con la calculadora podemos obtener el área obteniendo la raíz de 576. Por lo tanto, finalmente encontramos que el área del triángulo es igual a 24 centímetros cuadrados. Recordemos que... Bien, entonces vamos al ejemplo número 2. En este ejemplo queremos calcular el perímetro, el semiperímetro y el área del siguiente triángulo, aplicando la fórmula de Herón, que como ya comentamos, es una fórmula que nos permite obtener el área de cualquier triángulo siempre y cuando conozcamos
la medida de cada uno de los lados. Veamos, tenemos el siguiente triángulo. Podemos ver que se trata de un triángulo isósceles, ya que dos lados poseen la misma medida y el tercer lado una medida diferente. Siempre que vamos a utilizar la fórmula de Herón, es sumamente importante asignarle una letra a cada uno de los lados, sin importar el orden en el que se haga. En este caso, a este lado, que tiene una medida de 11 centímetros, le hemos asignado la letra A. Este otro lado, que se encuentra a la izquierda, que también tiene una medida de 11 centímetros, le hemos asignado la letra B. Mientras que el lado que se encuentra en la parte inferior, cuya medida es de 9 centímetros, le hemos asignado la letra C. Bien, una vez que hemos asignado una letra a cada uno de los lados, el primer paso será determinar el perímetro. Recordemos que el perímetro viene siendo la medida de todo el contorno, es decir, queremos saber cuál es la longitud de todo alrededor de la figura, que en este caso pues viene siendo un triángulo. El perímetro lo vamos a obtener aplicando la siguiente fórmula. El perímetro se identifica por la letra P y este se obtiene sumando la medida del lado A más la medida del lado B y más la medida del lado C. Por lo tanto, efectuamos dicha operación y tendremos perímetro es igual al lado A, cuya medida es de 11 centímetros, más el lado B, cuya medida también es de 11 centímetros. Y a continuación sumamos el lado C, cuya medida es de 9 centímetros. Por lo tanto, al sumar lado A más lado B y más lado C, obtenemos como resultado un perímetro igual a 31 centímetros lineales. Esto significa que la medida de todo el contorno pues tiene una longitud de 31 centímetros. Una vez que hemos determinado la medida del perímetro, el segundo paso es calcular el semiperímetro. Semiperímetro significa la mitad del perímetro. Para poder obtener el semiperímetro utilizamos la siguiente fórmula. En esta fórmula la letra S representa el semiperímetro. A, B y C representa la medida de cada uno de los lados, medidas que se deben de sumar. Lo que nos dé la suma de los tres lados enseguida se divide entre 2. Por lo tanto, aplicando la fórmula para este ejemplo, tendremos lo siguiente. Semiperímetro será igual al perímetro. Recordemos que el perímetro lo obtuvimos anteriormente y encontramos una medida de 31 centímetros. Si ahora los 31 centímetros los dividimos entre 2, pues llegamos al siguiente resultado. Semiperímetro. Bien, entonces ahora calculemos la medida del área, utilizando la fórmula del teorema de Herón. En esta fórmula, pues vamos a hacer uso del semiperímetro. Y también vamos a tomar la medida del lado A, del lado B y del lado C. En esta fórmula tenemos 3 paréntesis, en donde vamos a efectuar una operación de resta. De tal manera que al semiperímetro siempre le vamos a restar la medida de cada uno de los lados. Bien, veamos entonces. Vamos a reemplazar cada una de estas letras por su correspondiente medida. Tendremos entonces lo siguiente. Área será igual a la raíz. Primero anotamos el semiperímetro. Recordemos que el semiperímetro tiene una medida de 15.5. Para el primer paréntesis debemos de anotar
el semiperímetro menos la medida del lado A. Es decir, semiperímetro 15.5 menos la medida del lado A, que es de 11. Para el segundo paréntesis anotamos el semiperímetro y le quitamos la medida del lado B. Por lo tanto anotamos 15.5, que viene siendo el semiperímetro, menos 11, que es la medida del lado B. Y finalmente tendremos semiperímetro menos el lado C, es decir, 15.5 menos la medida del tercer lado, el cual tiene una medida de 9. Bien, a continuación vamos a efectuar cada una de las operaciones indicada en cada uno de los paréntesis. Por lo tanto, tendremos lo siguiente. Área será igual a 15.5 y en el primer paréntesis efectuamos 15.5 menos 11, de donde vamos a obtener 4.5. Para el siguiente paréntesis por igual, 15.5 menos 11, y vamos a obtener también 4.5. Y para el último paréntesis restamos 15.5 menos 9, obteniendo 6.5. Nos ha quedado entonces debajo de la raíz la multiplicación de 4 números. Primero vamos a multiplicar los 3 números que se encuentran en los paréntesis. Por lo tanto, efectuando esta multiplicación tendremos área será igual a 15.5. Cuando multiplicamos 4.5 por 4.5 y lo que nos da enseguida por 6.5, obtenemos como resultado 131.625. A continuación, este valor lo vamos a multiplicar por el semiperímetro y obtenemos, por lo tanto, un área igual a la raíz cuadrada de 2040.18. A continuación, con la ayuda de la calculadora, vamos a obtener la raíz cuadrada de este valor. Y por lo tanto, obtenemos finalmente que el área de este triángulo es igual a 45.16 centímetros cuadrados.